Plantamantes, bienvenidos a este video. Hoy quiero invitarlos a conocer un poco sobre este maravilloso cultivo de follajes. Hoy vamos a estar hablando específicamente sobre la variedad de la palma rubelina o rubelina, depende como ustedes le quieran decir. Es uno de los cultivos más fáciles en el sector de los follajes porque es el que menos mantenimiento requiere, es la planta más rústica y además hay muy pocas plagas que la atacan o enfermedades que la pueden afectar. Entonces, quiero que ustedes vean este cultivo hermoso que tenemos aquí de ejemplo hoy para que conozcan un poco sobre su capacidad productiva, sobre su disposición en el terreno, cuántas pueden sembrar por metro y también para que conozcan mi producto, ya que en nuestro vivero Tierra Linda tenemos una muy buena disponibilidad de estas palmas rubelinas listas para la siembra, que son una semilla excelente. Es ideal empezar con semilla de esta calidad, de este tamaño, porque cuanto más grande sea la planta que van a sembrar, más rápido van a obtener su primera producción. Entonces, acompáñenme a conocer este cultivo. Este es un cultivo con una muy buena densidad de siembra porque podemos sembrar a doble surco, puede ser en paralelo o en tres bolillo, como ustedes prefieran. En este caso, este cultivo está en paralelo. ¿Qué quiere decir? Que está una junto a la otra y se siembran a 50 centímetros de distancia mata a mata, dejando aproximadamente 1 metro de calle. ¿Por qué? Porque esta planta tiene un crecimiento exclusivamente vertical. Ella no produce gajos hacia los lados, entonces ella ocupa muy poco espacio a la redonda. Por eso podemos sembrarla tan pegada y esto nos conviene muchísimo porque por metro cuadrado van a caber una gran cantidad de plantas. En ese sentido caben 6 plantas por metro cuadrado, lo que quiere decir que si tenemos un terreno de 2000 metros, nos van a caber 12.000 plantas. Esto ya es una plantación suficientemente grande como para darnos una constancia en la producción, por lo menos una frecuencia semanal. Ahora, ¿cuál es el tiempo que tarda una planta de estas en dar su primera producción? Que su producción son hojitas como estas, miren, que ya dan los 60 centímetros, que también ya tienen buen follaje largo, maduro, verde oscuro. Eso depende mucho de la planta que ustedes siembren, porque hay plantas que se pueden germinar y en un año van a estar más o menos de 10 centímetros, 15 centímetros. Estas plantas que tenemos nosotros en el vivero Tierra Linda son plantas que tienen casi ya 2 años y como pueden ver están llegando ya a los 30 centímetros. Si ustedes siembran una planta de estas y le hacen el mantenimiento necesario, que incluye una fertilización constante de mínimo cada 3 meses, una limpieza constante también de mínimo cada 2 meses al tajo, va a ser posible lograr que estas plantas nos den su primera producción al año. ¿Por qué la palma rubelina es uno de los cultivos más sencillos? Porque a diferencia de otros cultivos como lo es el eucaliptus, yo he hablado en este canal sobre el eucaliptus baby blue, sobre el eucaliptus silver dollar, o a diferencia de plantas como el cocculus o el ruscus, esta no necesita una fumigación muy intensiva, ya que no hay insectos que la ataquen así ferozmente. Es suficiente con aplicar una fumigación una vez al mes o incluso cada 45 días para controlar algunas babosas o algunos grillitos que pueden morder las hojas, pero en general esta hoja, que es una hoja muy rústica, si ustedes la tocan y la sienten, se van a dar cuenta que no es una hoja carnosa llena de agua, sino más bien es como una hoja dura y un poquito seca. Entonces eso es lo que nos ayuda a que las plagas no la ataquen. Sí es necesario aplicarle fertilizante porque esa es la clave para obtener hojas así como estas hermosas, ¿sí? Como ustedes pueden ver, aquí en la planta queda el registro de todo lo que ha producido antes. Ella empieza a producir desde esta estatura, ¿sí? Aquí todo esto que queda, estos cortes, son de hojas que ya se han sacado. Si nosotros nos ponemos a mirar, estas son plantas que ya tienen más de 2 años y podemos contar más o menos cuántas hojitas han producido durante esos 2 años de producción, ¿sí? Porque recuerden que es un año de cuidado hasta que dé su primera hojita, su primer tallo. Por ejemplo, acabo de contar cuántas hojitas aquí cortadas tiene esta palma y aproximadamente tiene entre 50 y 60 que han sido producidas en un lapso de 2 años más o menos. Y así podemos observar todo este cultivo que hay acá. Ahora, otras cosas que hay que tener en cuenta de este cultivo de palma. Importante entender que el desarrollo de las hojas de la palma no es tan rápido. Es normal que vengan
hojas que ya están grandes, ¿sí? Como esta, ya está lista para el corte y esto se baja con un cuchillo, ¿sí? Se corta, aquí ustedes pueden ver los cortes como quedan en bisel y al mismo tiempo trae hojitas como esta que son hojitas pequeñas que todavía no dan la longitud, todavía no están totalmente abiertas y van a tardar aproximadamente 40-45 días más para llegar a la longitud que necesita. Si yo cosecho todo este cultivo hoy y quito todas las hojas grandes, no voy a tener una producción inmediatamente la semana siguiente, sino que voy a tener que esperar 40 o 45 días para que esta hojita ya dé el tamaño que yo necesito. Entonces, si yo quiero manejar este cultivo con una producción semanal, porque en el mercado de la floricultura todos estos negocios se manejan con ventas semanales, pues voy a tener que dividir mi cultivo por sectores, ¿sí? Si yo tuviera 4 tajos, cada uno de 3.000 plantas, puedo pasar cosechando la primera semana los tallos que tengan el primer tajo, de modo que cuando pasen 30 días ya voy a volver otra vez al primer tajo y voy a encontrar hojas desarrolladas. Si ustedes quieren entender un poquito más este manejo, déjenme un comentario o déjenme sus preguntas aquí en el video porque puedo estar haciendo un video más específico sobre este tema. Pero la clave para poder tener una producción constante en este cultivo es necesariamente dividir por tajos el cultivo, porque si yo cosecho todo al tiempo, voy a quedarme sin producción por lo menos 30 o 45 días. Otra cosa importante que hay que saber es que la cosecha y los procesos que hay que realizar durante la cosecha de la palma rubelina son un poco más dispendiosos que los de otros follajes, ya que ella trae espinas aquí en la base de su tallo y hay que hacer un proceso de desespinado, hay que quitar todas estas espinas. Les voy a estar dejando aquí en el video unas imágenes de cómo se realiza el proceso y luego de realizar el desespinado hay que colocarlas en un molde. Esto se hace por paquetes de a 10 tallos y con una tijera vamos a darle la forma que se requiere para poder vender este producto como calidad de exportación. El producto aquí en Colombia para el mercado nacional se vende así con sus hojas completas, pero para la exportación necesitamos darle una forma y quitar todas estas puntas para que quede ideal para los arreglos florales que hacen las buqueteras. Miren, aquí quiero enseñarles cuáles son los diferentes estados de las hojas de la palma rubelina. Miren, aquí tenemos hojas que ya están aquí empezando a abrir, están empezando a formar todas sus ramitas. Tenemos esta hoja que está totalmente nueva, recién naciendo. Esta de acá, aunque parece que ya es una hojita grande y da la longitud, todavía es una hoja inmadura, una hoja biche. Se puede observar en el color de su follaje que es un poco verde claro, y esta de acá es una hoja madura lista para la cosecha. También se nota en su textura y en su color que es un verde un poco más oscuro. Este es un cultivo excelente, es un cultivo al que se le da un mantenimiento un poco más intensivo que a otros, porque hay gente que siembra y solamente se preocupa por guadañar y aplicar abono cada 3 meses. Aquí aplican un poco de fumigación, sobre todo para combatir un poco los hongos, que es la quemadura que se da por el frío, por el hielo que baja a veces, y también para controlar las plagas, algunos bichitos que a veces se suben y pican la hojita, aunque es muy poco frecuente, o sobre todo también hay bichos que se meten en la corona y se almacenan ahí. También tenemos que tener cuidado con eso. Como les decía, el cultivo ya después de un año, el mantenimiento, lo que es la deshierba, que es realmente el sobrecosto en cualquiera de estos cultivos, se puede realizar prácticamente con pura guadaña. La plateada también es algo muy sencillo porque estos son troncos rústicos y uno puede acercarles la mano duro sin preocupación de que se vayan a dañar. Entonces el mantenimiento es muy económico y haciéndolo de la manera adecuada se puede hacer cada 2 meses. Incluso hay personas que aplican matamaleza luego de realizar la deshierba y se puede extender el periodo hasta 3 meses sin necesidad de deshierba. Ahora vamos a hablar sobre la capacidad productiva de este cultivo para que ustedes puedan hacer sus cuentas si están pensando en emprender, en aprovechar su terreno que todavía no tiene nada, no produce un peso, con un cultivo de este. Hablemos de este cultivo, que es un cultivo que ya tiene más de 2 años. Siempre en cualquier cultivo de follajes, la idea es comenzar a hacer cuentas después de los 2 años porque es donde vamos a lograr el punto de equilibrio y donde realmente las plantas van a tener una producción a su máxima capacidad. Estas palmas, como ustedes ven y como les venía contando, tienen un crecimiento vertical y una capacidad productiva que va a ser casi siempre la misma durante los años, ya que ella no produce nuevos gajos que nos vayan a dar nuevas hojas. Siempre van a salir acá de este tronco principal. Este cultivo es capaz de producir 2 ramitas, 2 tallitos de estos al mes. En el mejor de los casos, algunas pueden llegar a dar hasta 3 ramitas al mes. Y el costo de cada una de estas ramitas en el mercado, ya arregladas, moldeadas, desespinadas, listas para venderlas como
tipo exportación está entre 300 y 400 pesos por tallo, es decir, 3.000 o 4.000 pesos por un paquete de 10 tallos. Sí, es verdad que no es una capacidad productiva tan grande como el cóculo, que puede llegar a producir incluso 6 o 7 tallos mensuales, o la Baby Blue, que también está en un promedio de los 5 o 6 tallos, pero el beneficio principal del cultivo de palma rubelina es que tiene un muy bajo costo en su mantenimiento. Si ustedes quieren que su capacidad productiva sea la mejor, pues van a tener que invertir un poco en la fertilización, un poco en fumigación, pero con muy poca frecuencia, pero realmente no va a ser lo mismo que un cultivo de cóculus, que requiere de unas personas constantemente realizando mantenimientos y fumigaciones semanales, sino que en cuanto a mano de obra se va a ir mucho menos en costos. Entonces es posible que este cultivo sea igual de rentable que un cultivo de eucaliptus o un cultivo de cóculo, teniendo en cuenta su bajo costo en el mantenimiento. Ahora, lo más costoso es realizar el proceso de la cosecha y la post cosecha, porque son actividades un poco más dispendiosas. Desespinar, moldear, todo esto quita bastante tiempo, pero este cultivo también tiene un mercado muy bueno, sobre todo acá en el mercado local. Yo hablo aquí del sector del Tequendama, Cachipay, Anolay, Mazipacón, La Mesa. Hay muchas personas que compran la cosecha en la mata. Si ustedes quieren, pueden acercarse al cultivo. En el caso de ustedes, cuando tengan el cultivo, cuentan cuántas hojitas tiene cada mata para cosechar. Por ejemplo, esta tiene 1, 2, 3 que ya están maduras. Si tienen 5.000 matas, pues son 15.000 tallos que ustedes pueden negociar con los cortadores que vienen y les pagan los paquetes. Ya en la mata simplemente vienen, los cortan, cuando los tienen listos los cuentan y les pagan. Ahora, ¿que cuál es el precio vendiéndolo así? Pues ahí sí ya está en ustedes comenzar a conseguir ese mercado, negociar, pero sí les cuento que está por encima de los 2.000, 2.500 pesos un paquete de 10 tallos. Plantamantes, por este video eso va a ser todo. Hay muchas cosas que les puedo seguir explicando. Si ustedes quieren, déjenme en los comentarios. Quiero saber más. Camilo, enséñame más. Suscríbete al canal y comparte el video, y con eso voy a saber que tú realmente estás interesado, y me voy a dedicar a hacer unos videos más específicos para que conozcan este cultivo. Por ahora, los invito a que tengan en cuenta esta propuesta, esta idea de negocio, sobre todo si ustedes tienen un terreno en clima cálido, porque me faltó decirles eso al principio del video. Esta palma rubelina se siembra desde los 1.200 metros hasta los 1.800 metros sobre el nivel del mar. Requiere de un clima cálido, húmedo, que es lo ideal para que ella se pueda desarrollar en las mejores condiciones. Si ustedes están interesados, escríbanme, dejen un comentario. Aquí les voy a dejar mi correo electrónico y mi WhatsApp para que nos podamos contactar, porque tengan en cuenta que en el vivero Tierra Linda tenemos la mejor semilla, tenemos plantas de la mejor calidad para que ustedes establezcan su cultivo, y además, si ustedes compran una gran cantidad, que es la idea para establecer un cultivo productivo rentable, pues vamos a darles un precio muy bueno. Tenemos capacidad de entregar en todo el país, en todo Colombia, incluso hacemos envíos a Ecuador, Venezuela y países que tienen frontera con Colombia. Entonces, gracias por acompañarme en este video. Qué chévere que les interese este tema, porque si llegaron hasta el final es porque de verdad algo les está sonando. Nos vemos en otro video. Chao, plantamantes.